Hola, muy buen día. Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a continuar con la clase de Ingeniería Económica. Nos habíamos quedado viendo el tema de interés simple e interés compuesto. Vamos a cerrar ese tema viendo un ejemplo de diferentes planes para pagar un préstamo. En este caso, el préstamo es de 5,000 pesos y se tiene que pagar en 5 años con un interés de 8% al año. Vamos a analizar cómo nos saldría primero si pagamos todo al final con un interés simple. Segundo, si pagamos todo al final con un interés compuesto. Tercero, si pagamos el interés al final de cada año con un interés simple. Es decir, pagar el principal al final de n igual a 5. Recuerden que n es el tiempo, los periodos en los que voy a dividir mi pago, en este caso 5 porque son 5 años. El plan 4 que es interés compuesto y parte del principal cada año, vamos a pagar el interés compuesto y un 20% del monto del principal. Y el plan 5 que son pagos iguales del interés compuesto y reducción del principal en 5 años con pagos al final del año. Así que vamos a ver cada plan desglosado en una tabla. No vamos a calcular uno por uno cada número, pero vamos a ver los métodos y cómo se ilustra la equivalencia económica. Aquí tenemos el primer plan, pagar un interés simple. Tenemos 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. En el primer año tenemos un interés simple de 400 pesos y cada año vamos a tener un interés simple de 400 pesos. Entonces, en 5 años vamos a tener pues 2,000 pesos de interés más el principal que son 5,000, pues daría un total de 7,000 pesos, ¿verdad? Es fácil entender cuánto vamos a pagar de interés simple. El 8% a cada año, pues serían 400 pesos cada año extras si pagamos todo al final. Un interés compuesto, pagando todo al final de 5 años, es el interés de 8%. Para esto hay que entender que el primer año, pues el interés del 8% van a ser 400 pesos. Pero entonces para el segundo año vamos a estar debiendo 5,400 y el interés de 5,400 o el 8% de 5,400 es 432 pesos. Si sumamos 5,400 más 432 pues nos va a dar 5,832. Y otra vez, el interés compuesto es el 8% de 5,832 nos da 466,56. Se lo sumamos y nos da 6,298,56. A 6,298,56 le sacamos el 8% que va a ser el interés de ese año. Es compuesto porque se va sumando el interés cada año y sería 503,88 pesos. Se lo sumamos a 6,298,56 y nos da 6,802,44. Le sacamos el 8% y va a dar un total de 7,346,64, lo que vamos a tener que pagar, ¿sí? 346,64 pesos más si tenemos un interés compuesto a 5 años y pagamos todo al final. ¿Qué pasa si tenemos un interés simple pagado al año?
Bueno, pues realmente eh, lo único, no pasa mucho, ¿verdad? Vamos a tener que pagar 7,000 pesos, pero estaríamos pagando este, 400 pesos cada año y al final los 5,000, que es el principal, más el interés de ese año, que son 400 pesos. Y daría lo mismo al final de los 5 años, ¿sí? Pagaríamos 7,000 pesos. Es una equivalencia. ¿Sí? Si pagamos el interés simple cada año o si pagamos el interés simple con el principal hasta el final, pues nos da lo mismo, es una equivalencia, nos da lo mismo. ¿Qué pasa si pagamos el 20% del principal anualmente en un interés compuesto? Bueno, aquí se pone interesante. El primer año, pues, de ley, el 8% de 5,000 pesos son 400 pesos. Entonces, lo voy a señalar por aquí mejor para que ustedes vayan viendo lo que señalo. El primer año, el 8% de 5,000 pesos, porque el principal son 5,000 pesos, pues son 400 pesos. Entonces ya voy a tener que pagar 5,400 pesos. Entonces yo voy a pagar aquí el interés, que son esos 400 pesos, más el 20% de 5,000. ¿Cuál es el 20% de 5,000? El 20% del principal. Pues son 1,000 pesos, ¿verdad? El 20% de 5,000, 1,000 pesos. Entonces voy a pagar 1,000 pesos más 400. Voy a pagar 1,400 pesos. ¿Sí? Para el siguiente año, como ya pagué 1,400 pesos, pues ya nada más voy a deber 4,000. Sí, es mi deuda. Entonces el 8% de 4,000 son 320. ¿Sí? En total tendría que pagar 4,000 más 320, pero yo estoy pagando el 20% del, del principal. Entonces, el 20% ya sabemos que son 1,000 pesos, ¿verdad? Acuérdense, el principal son 5,000 pesos. Cuando yo digo 20% del principal, son 1,000 pesos. 1,000 pesos y 320, 1,320 pesos estoy pagando. Luego el siguiente año, pues ya nada más, como pagué 1,320, entonces ya nada más se me va a cargar un interés de 240 pesos, el 8% de 4,000, ¿verdad? Si debo 4,320 y pagué 1,320, ¿sí? Quiere decir que debo 4,000. El 8% de 4,000, 240 pesos. Pero yo voy a pagar el 20% del principal y también mi interés compuesto, entonces voy a pagar 1,240, lo que me va a dejar una deuda de 3,240. ¿Sí? Y el siguiente año, pues igualmente voy a pagar el 10% del principal más el 8%.
de 4.220, que serían 240 pesos. Perdón, de 4.200, serían 240 pesos. Estoy pagando 1.240 pesos, así que voy a salir debiendo 2.000 pesos. El 8% de 2.000 es 160. 160 más 1.000 pesos, que es el 20% del principal, 1.160 pesos. Entonces voy a salir debiendo 2.160 pesos. Bueno, 2.160 menos 1.160, que ya nada más son 1.000 pesos. El 8% de 1.000, 80 pesos. Y yo voy a pagar 1.080. Con estos 1.080 que debo, ya los voy a pagar, que son los 1.000 pesos, que es el 20% del principal, más el 80%, más el 8% de lo que debo, son 1.080. Y en total estoy pagando 6.200 pesos. Aquí hubo un cambio, ¿sí? Es lo que ustedes han escuchado como abónale al capital. ¿Han escuchado eso en un préstamo o en un préstamo, por ejemplo, Infonavit o de un banco? Abónale al capital para que te salga más barato o para que te salga, sí, para que te salga menos. Sí. Ese capital que nosotros le llamamos coloquialmente capital es el principal, ¿sí? Aquí fue lo que hizo. Cada año le abonó 20% al principal, además de pagar el interés. Y en vez de tener que pagar 7.000 pesos, pagó nada más 6.200. Incluso más barato que con un interés simple, pero obviamente tuvo que desembolsar más cantidad. O sea, año, más cantidad a corto tiempo, o sea, cada año, pero al final es menos lo que tuvo que pagar. Y bueno, así es como funciona un préstamo del banco o un préstamo de Infonavit cuando lo pagas antes, que dicen así, ¿verdad? Lo pagas antes, es decir, antes del plazo, porque estás abonando a capital o al principal. Bueno, vamos al último plan. Sí, plan de amortización igual, donde se paga año tras año la misma cantidad, que es parte del principal y parte de intereses. Y aquí está el primer año, pues ya debes 400 pesos de intereses. ¿Por qué? Porque si sacaste un préstamo de 5.000 pesos, con un 8% de interés, pues ya el 8% de 5.000 son 400. Entonces ya al final de ese año debes 5.400. Si tú pagas 1.252 pesos y que estás pagando parte del principal y parte de intereses, es decir, ahí estarías, o sea, lo que estás haciendo es pagando, vamos a ver, 1.252,28 menos 400, estás pagando 852,28 de intereses.
Como pagas eso, ya nada más vas a deber 4.147.72. El 8% de 4.142.72 es 331.82 pesos. Ese es lo que te va a cargar de interés al segundo año. Entonces, al final del segundo año debes esto, sí, esto, más esto, que serían 4.479.54. Y tú estás pagando una cantidad fija, que es parte de interés y parte de capital. Estás pagando esta cantidad todos, este, los, todos los, todos los años. Es un plan de amortización por partes iguales, ¿sí? Parte del interés y parte del principal. Es decir, tener una cuota fija en la que tienes que realizar estos pagos es mayor a lo que pagas de interés nada más, pero al final te va a salir menos, ¿sí? Es decir, año tras año tú no vas a pagar 400 pesos de interés o no vas a dejar esos 400 pesos anuales hasta el fin, ¿sí? O no vas a dejar que se te acumule el interés compuesto. Lo que estás haciendo es dar una parte a capital y una parte a intereses. Es un plan de amortización y de esa manera, pues ya tienes una cuota fija y siguiendo este plan, al final vamos a estar pagando 6.261.41 pesos, ¿sí? Estos igualmente los planes de amortización muchas veces los ponen también en los préstamos dependiendo del tiempo en el que tú quieras pagar, ¿verdad? Dices, pues yo quiero pagar en este tiempo. Ok, entonces te hacen tu plan de amortización. E igualmente va a aplicar cuando tal vez de repente nosotros tengamos que pedir un préstamo para realizar un proyecto personal o un proyecto en la empresa, pues vas a tener que elegir el tipo de plan de pagos a ese crédito que deseas realizar. Ya vieron, aquí ya analizamos cómo el plan de amortización y el plan de interés compuesto, pues nos dan al final cantidades más bajas de pago, pero tienes que estar pagando mayores cantidades anuales. Sí. Bueno, aquí tenemos la comparación de cada plan. Déjenme borrar las anotaciones. Aquí está. En el interés simple, pues el total que pagaste es el principal por la tasa de interés, que era 8%. En este caso 0.08. Eso es 8%. En el plan 2 pagaste el adeudo total del año anterior por el 8%. Eso es el interés compuesto y se va sumando año tras año. En el interés simple, en el plan 3 pagaste el principal original por el 8%. Es decir, hubo una equivalencia en el plan 1 y el plan 3. En el plan 4 y el plan 5 pues se pagó un adeudo total del año anterior por el 8%, y en el plan 5 igualmente un adeudo total del año anterior, en estos planes. ¿Sí? Plan 4 y plan 5 vemos que fueron montos muy similares, 6.200 en el plan 4, para el plan 5 6.261. Bueno, entonces el análisis o la conclusión a la que podemos llegar
es la observación de que los montos de los pagos anuales son diferentes para cada programa de amortización y que las cantidades totales pagadas en la mayoría de los planes son distintos, aun y cuando todos los planes de amortización requieren exactamente 5 años para pagar. Pero la diferencia está en los montos totales amortizados, que se puede explicar por tres razones. La primera, por el valor tiempo del dinero, por el interés simple o compuesto, la segunda razón, y la tercera, por la amortización parcial del principal antes del año 5, es decir, lo que coloquialmente conocemos como abonarle al capital. Ok, ahora vamos a hablar de la terminología y símbolos en ingeniería económica. ¿Sí? En ingeniería económica hay diferentes signos y símbolos específicos que tienen una definición propia. Los símbolos tienden a ser un estándar en la mayoría de los textos de ingeniería económica. Y dominar los símbolos y sus significados es de suma importancia para entender la materia. Recordemos que en toda materia hay estándares, ¿verdad? Por ejemplo, en electricidad hay un estándar inglés, un estándar americano de conexiones, ¿verdad? Un estándar americano de diagramas eléctricos. Y en Europa hay otro estándar de conexiones. ¿Sí? Entonces, igualmente, los enchufes, por ejemplo, son diferentes aquí en China. También el suministro de energía. Aquí es raro tener 360 volts de un transformador. Generalmente tenemos 220, 240 o 440, 480 volts. Pero en China es común tener 360. ¿Sí? Entonces son estándares que maneja cada país. En este caso, la materia maneja estos estándares. La primera terminología que tenemos es la letra P, que aquí en ingeniería económica va a ser igual al valor o la cantidad de dinero en un tiempo designado como el presente o tiempo cero. ¿Sí? El valor o cantidad de dinero en en este momento cero. P también se puede conocer como valor monetario presente, PW, PV, que es valor presente neto, NPV, flujo de efectivo descontado, DCF, y costo capitalizado, CCC. La letra F es igual a un valor o cantidad de dinero en algún tiempo futuro. Y también se puede llamar valor monetario futuro, FW, y valor futuro, FV, en dólares. En el caso de la letra A mayúscula, es igual a series de cantidades de dinero consecutivas, iguales al final del periodo. También se puede llamar valor monetario anual, AW, y valor anual uniforme equivalente, EUAW, dólares al año o dólares al mes. N minúscula es el número de periodos de interés, años, meses o días, dependiendo de cómo se va a calcular el interés, ¿verdad? Si se va a calcular en años, en días, en meses. Por ejemplo, hay algunos préstamos rápidos ahí de repente en internet que dicen te prestamos, o sea, 5,000 pesos, pero lo tienes que regresar en 10 días y no te sube mucho el interés. Pero si te fijas, después de esos 10 días, el interés se va por los cielos, mucho más que en un banco, ¿sí?
Por ejemplo, en 20 días vas a tener que pagar lo doble, en 30 días lo triple. Sí, solo por decir un ejemplo. Entonces el número de periodos de interés se puede calcular de diferentes maneras, en diferentes unidades de tiempo. En el caso de la I minúscula, es la tasa de interés o tasa de rendimiento por periodo, porcentaje anual, porcentaje mensual. La T es el tiempo expresado en periodos, que pueden ser años, meses, días, etc. Entonces, P y F son sucesos que ocurren solo una vez. Recordemos, P es el valor en el tiempo presente. F es el valor del dinero en el futuro. Y en este caso, P, eh, bueno, y F tienen que ser en un tiempo específico, ¿verdad? Tienen que tener cierto valor de N. Y si el presente es aquí en cero, bueno, el futuro podría ser en N igual a 10. Entonces debe quedar claro que el valor presente P representa una sola suma de dinero en algún tiempo previo o antes a un valor futuro F. Este es un punto básico muy importante que necesitamos recordar. Y incluso lo pueden ver así, P presente, F futuro, present o future. Si es así lo pueden identificar o recordar quién es P y quién es F. En cuanto a las cantidades anuales, ¿sí? El símbolo A es una cantidad uniforme, es decir, es la misma cantidad cada periodo y se extiende a través de periodos de interés consecutivos. Vamos a ver un diagrama de flujo de caja para cantidades anuales. Entonces, A es igual en montos de flujo de caja al final del periodo. Aquí tenemos el periodo 1, el periodo 2, 3 y así sucesivamente hasta n o hasta una cantidad, ¿sí? No especificada. A es el valor, ¿sí? Igual en estos periodos. Ahora en el caso de la tasa de interés, ¿sí? El interés por periodo, pues se supone que es una tasa compuesta, a menos que explícitamente se diga que es interés simple. La tasa I se expresa en porcentaje por periodo de intereses. Por ejemplo, 12% al año, ¿sí? 12% en un periodo de un año. Ese es el periodo de intereses. Entonces, en los problemas de ingeniería económica, pues intervienen estas dimensiones de tiempo. Y ya sabemos por lo menos 4 de los símbolos. El valor presente, futuro, eh, por periodos equivalentes a el interés y N refiriéndose a los periodos. Al menos 3 de 4 son estimaciones o se supone que se conocen con certeza. Vamos a ver en el caso del uso de Excel, de la resolución de problemas por computadora, pues una hoja de cálculo es prácticamente una hoja de Excel de Microsoft. Es muy importante, sí, esencial para el análisis de los problemas de ingeniería económica. Hay más software que te ayudan, ¿verdad? Pero por excelencia, este software
es el más utilizado. Entonces vamos a ver de tarea el uso de una hoja de cálculo, una hoja en Excel para un problema de ingeniería económica. Sí, es de esperarse que todos los ingenieros manejemos Excel, manejemos datos, macros, ¿sí? Y algunas otras funciones que se incorporan en las hojas de cálculo. Es muy importante el Excel. Hablando de las hojas de cálculo, Excel tiene seis funciones incorporadas. Hay más, ¿verdad? Pero seis nos permiten específicamente ayudarnos en el análisis del valor tiempo del dinero. Hay que dominar cada uno de ellos. Vamos a hacer algunos problemas para esto de tarea. Y vamos a empezar con un poquito de introducción de resolución por computadora. Algunas funciones financieras de Excel son la que se escribe así, PV mayúscula, entre paréntesis, interés, periodo, el flujo igual por periodo y el valor futuro. Para encontrar el valor futuro se utiliza esta función de FV. Para encontrar el valor periódico se utiliza esta función PMT, que es lo mismo que A, ¿sí? El valor periódico. Les recomiendo que las anoten, ¿sí? Las vamos a usar. Les recomiendo que las anoten. Bueno, también podemos encontrar el número de periodos con esta función NPR, NPER. Para encontrar la tasa de interés compuesto, podemos hacerlo con la función tasa, NAPF, todo entre paréntesis, y separado eh, por comas, es muy importante. También para encontrar la tasa de interés compuesto I, podemos utilizar IRR y entre paréntesis primera, la primera celda, hasta la última celda, todos los datos de donde queramos encontrar el interés compuesto. Entonces, para determinar el valor presente P de cualquier serie, vamos a utilizar NPV. Estas funciones están incorporadas a Excel y aceptan gran variedad de modelos de hojas de cálculo que son muy útiles en el análisis de ingeniería económica. Entonces vamos a hacer esos ejemplos de tarea 1.10 y 1.11. Yo se los estaré subiendo ahí por Classroom. Permítanme un momento. Bueno, yo estoy aquí de regreso, disculpen. Simplemente para terminar, vamos a ver estas últimas diapositivas. Vamos a hablar un poquito de lo que es la tasa de devolución mínima atractiva. Es una inversión que es un compromiso de fondos y recursos en un proyecto
con la expectativa de obtener un rendimiento mayor que el valor monetario de los recursos comprometidos. La eficiencia económica significa que los réditos deben exceder las entradas y en las empresas lucrativas se requiere una eficiencia económica superior al 100%. La MARR es la tasa de rendimiento mínima atractiva. Vamos a suponer que un grupo de gerentes de finanza de una compañía establece una tasa de interés mínima que todos los proyectos aceptados deben alcanzar o exceder, ¿sí? Para considerar que hay ganancia. Entonces, la tasa establecida por la firma es lo que conocemos como MARR, la tasa de rendimiento mínima atractiva, y se expresa como un porcentaje anual. Hay muchísimos modelos para ayudar a los gerentes de finanzas de las firmas a calcular cuál debe ser esta en un periodo dado. Bueno, ya en el siguiente capítulo se analiza más a fondo esta tasa de rendimiento mínima atractiva, pero nosotros lo vamos a dejar hasta aquí, revisando qué es el interés simple compuesto y realizando algunos ejercicios de tarea de eh, es valor económico futuro, presente, periodo, interés compuesto y simple, pero con el uso de Excel. Entonces, es un gusto saludarlos y estén al pendiente, por favor, de su tarea ahí en Classroom. Que pasen muy bonito día.